Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Soy Emigdio Villalobos, director de la Fundación. Les doy la bienvenida a este webinar en el que estaremos abordando el tema de cuentas por cobrar, concretamente refiriéndonos al análisis de antigüedad de saldos. Me acompaña el profesor Eduardo Espinosa Cervantes, especialista en Findes en este tema, a quien antes de cederle el micrófono, les hago la atenta invitación para que nos formulen sus preguntas, nos den comentarios y o sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Eduardo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? De acuerdo, pues muchas gracias, Emigdio. Bienvenidos, chicos, chicas, ¿verdad? Qué gusto saludarlos. Gracias por el tiempo que se toman a esta hora. Me imagino que terminando ya labores de trabajo. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto platicar unos minutitos con ustedes de este punto importante, pues que tiene relación directa, por supuesto, con el área de cuentas por cobrar, que es el análisis de antigüedad de saldos. Y comentarles algo, ¿verdad? Fíjense que en realidad cuando hablamos de análisis, pues estamos considerando cómo evaluamos y cómo comprendemos, por supuesto, las causas y sobre todo, pues las consecuencias que tiene el hecho de que tengamos nosotros cartera vencida. Me voy a permitir presentarles una lámina aquí en pantalla y vamos a ponerla en formato de presentación. Déjenme ver aquí, ¿verdad? Aquí la tenemos. Muy bien. Espero que todos la estén viendo con claridad. Me imagino que sí. Y bueno, ¿de qué se trata, verdad? Pues resulta ser, miren, ustedes observan en pantalla de su lado derecho prácticamente la parte que tiene que ver con cartera vencida, que ahora le llamamos nosotros cobranza. Observan una línea en rojo que adicionalmente, bueno, pues tiene lo que equivaldría a 3 líneas verticales, referencia pues a cada una de la antigüedad que pudiéramos tener. El clásico 30, 60, 90 o más de 90 días. Y de su lado izquierdo pues tenemos la parte que contrarresta o que de hecho debería ser parte de nuestra función, lo que corresponde a la cartera vigente. Ahora, nosotros ya generamos acciones reactivas, sobre todo cuando ya estamos en una antigüedad de saldos. Recordar que hoy, y se los comento porque es parte del problema que tenemos nosotros en cartera vencida, tenemos la falsa idea, ¿verdad? Tenemos la falsa idea de que dividir nuestra antigüedad de saldos en 30, 60, 90, más de 90, pues es algo correcto. Y les voy a comentar algo. Es algo que es totalmente obsoleto, ¿verdad? Por si nunca lo habían pensado, en realidad dividir la antigüedad de saldos de esta manera, pues tiene que ver más con el hecho de que los meses se identifican o los podemos separar en 30, 60, 90, etcétera, pero no comprende o no tiene que ver con ningún criterio técnico. Es decir, hoy de entrada recordemos que dentro de este análisis nuestro principal enemigo pues es el tiempo. Y eso significa, perdón, que entre menos tiempo tengamos para que nosotros podamos identificar o poder establecer o sobre todo clasificar las cuentas en cartera vencida, pues es mejor para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen ustedes que en lugar de 30, 60, 90 y más de 90 días, piénsenlo por un momento, tuvieran 10, 20, 30 y más de 30 días, o 5, 10, 15 y más de 15 días, o incluso, ¿verdad? 3, 6, 9 y más de 9 días. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque ese es uno de los principales fallos o errores cuando nosotros generamos un análisis de antigüedad de saldos. De entrada, está mal clasificado. Nuestro principal enemigo, decía yo, pues es el tiempo. Nosotros lo que buscamos es acelerar la entrada de los cobros. Y cuando tenemos una antigüedad de saldos dividida en tiempo natural de mes, automáticamente significa pues que nuestro cliente, que de por sí ya se convirtió en un deudor, pues va a tener mucho más tiempo, va a retener mucho más la rentabilidad de ese negocio. Espero estarme explicando. Ahora, la segunda parte de esto, si ya de por sí considerar 30, 60, 90, etcétera, más de 90, un error y tendría que disminuirse, de hecho no se tendría que llamar antigüedad de saldos de 30, 60, 90, sino tendría que ser primera antigüedad, segunda antigüedad, tercera antigüedad, por ejemplo, o mayor
a una tercera antigüedad. Y tendría que estar, insisto, dividida en días de acuerdo a las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo. Por eso mencionaba que podríamos tener ejemplos de 10, 20, 30, 5, 10, 15, 3, 6 y 9, etcétera. Segundo punto importante. Hoy si les preguntara qué es lo que motivó a sus clientes a dejar de pagar, es algo que deberían de saber ustedes con toda claridad y precisión. Es decir, ¿por qué el cliente se convirtió en un cliente de primera antigüedad? ¿Por qué pasó de primera antigüedad a segunda antigüedad? ¿Por qué pasó de segunda antigüedad a tercera antigüedad? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a generar acciones concretas. Un ejemplo claro, un límite a la tolerancia. ¿Qué significa el límite a la tolerancia? No permitir que el cliente en un momento dado, ¿verdad? Pueda todavía generar mayor antigüedad, que ese es un problema común. El hecho de que nosotros tengamos cuentas mayores a 60, 90 o 120 días significa muy probablemente que no hayamos generado las acciones correctas, correctivas o incluso preventivas para que este cliente se alejara lo menos posible de su fecha límite de pago. Una vez que sucedió eso, pues automáticamente lo ideal es tener un límite a la tolerancia. Esto significaría tener acciones concretas para evitar un endeudamiento mayor y para evitar, por supuesto, que se vaya mucho más en el tiempo y se retrase mucho más este cliente. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante que tiene que ver con, por supuesto, con el análisis de antigüedad de saldos es el hecho de que invariablemente hoy debemos de considerar la medida preventiva. Es decir, el problema de cartera vencida pues no es un problema de cobranza en realidad, es un problema de rentabilidad de clientes y debemos evitar nosotros que precisamente un cliente genere o caiga en antigüedad. De hecho, el tratamiento para nosotros, si ahorita ustedes me presentaran, y eso va con este tratamiento que les quiero explicar, si ahorita ustedes me presentaran su tabla de antigüedad de saldos, invariablemente, siguiendo el orden de vigente, de generar la cobranza primero o evitar que se genera la cartera vencida, el orden de atención serían primero cuentas vigentes para evitar que se conviertan en vencidas. Y las cuentas que tuviéramos, por ejemplo, en primera antigüedad, en este caso en el tradicional 30 días, serían las primeras que tendríamos que gestionar para evitar que se conviertan en cuentas de segunda antigüedad. Y asimismo, las cuentas de segunda antigüedad tendríamos que gestionarlas posteriormente, es decir, decía yo el orden primero 30, luego cuentas de 60 y luego cuentas de 90. Sin embargo, es muy común que nosotros de manera tradicional generemos primero las cuentas que son más antiguas. Y esto también se convierte, por supuesto, en un problema de la atención de cartera vencida, porque invertimos tiempo pensando en la recuperación y no invertimos tiempo en evitar que un cliente que acaba de estar o acaba de generar o de estar actualmente en un proceso de primera antigüedad se convierta en segunda o en tercera antigüedad. Espero estarme explicando con esto. Punto importante también de este análisis, decía yo, para nosotros es fundamental tener, decía, no solamente el límite de la tolerancia, sino también considerar que hay algunas acciones que se tienen que hacer de manera totalmente inmediata para evitar, insisto, que se genere un problema mucho más grande. Pongo un ejemplo. En cuanto nosotros generamos o un cliente acaba de pasar de estatus vigente a estatus vencido, se tiene que generar de manera oportuna pues la información o el informe o el estatus al cliente y de preferencia hablar con la persona, ¿verdad? Con la persona que tenga el mayor nivel de responsabilidad, por supuesto, para informar que acaba de ingresar en cartera vencida, que tiene un saldo deudor y esto nos empiece a ayudar, insisto, a evitar que se prolongue mucho más tiempo en la cartera vencida. Voy a poner otra lámina aquí en pantalla, permítanme hacerlo para hacerlo mucho más gráfico esto. Aquí lo tenemos. Tenemos un ejemplo, una tablita, prácticamente aquí. Estarán observando ustedes en pantalla la tabla donde tenemos 5 clientes, ¿verdad? Del cliente A, B, C, D y E. Tenemos una primera antigüedad, una segunda antigüedad, una mayor a segunda antigüedad, por supuesto, y bueno, los correspondientes totales. Si en este momento yo les preguntara, ¿verdad? Si en este momento yo les preguntara, ¿cómo gestionarían esta cuenta? Tendríamos que determinar
una estrategia y, por supuesto, las acciones a seguir para poder gestionar esta cartera vencida. Y esta sería un ejemplo, lo que tenemos en pantalla, de una tabla de antigüedad de saldos. Si notan ustedes en la parte en rojo tenemos, ¿verdad? Y por eso lo mencionaba yo hace un ratito, los clásicos 30, 60 y más de 60 días, que ese sería el tema tradicional. Sin embargo, en la tabla ustedes se darán cuenta que lo manejo como primera, segunda y mayor a segunda antigüedad, con la idea de que podamos determinar que no necesariamente pues, se deben de cumplir esos 30 días. Y esto está relacionado directamente con las acciones que nosotros generamos. Es decir, les pregunto en este momento, ¿cuántos días te parecen oportunos? ¿Cuántos días te parecen oportunos para hacerle una llamada al cliente o para enviarle un correo? ¿Les parecerían 30 días oportunos o es algo que podrían hacer en 3 o en 5 días? Mandarle un correo a un cliente o mandarle 2 correos con diferencia de 48 horas cada uno y asimismo generar una llamada intentando podernos poner en contacto con el máximo responsable de pago o con algún contacto escalar, no nos llevaría probablemente más de 48 horas, incluso 5 días, una semana a lo mucho. Ahora entenderán, ¿para qué necesitamos 30 días? Me van a decir, no, Eduardo, realmente creo que no los necesitamos. Por eso, espero que con esto esté justificando yo el hecho de que estas antigüedades de 30, 60 y más de 60, etcétera, etcétera, pues no corresponden evidentemente a lo que nosotros estamos buscando. Volviendo al tema de la tabla que tenemos en la parte inferior de la lámina, comentaba yo, tienes ahí los saldos, tienes tu porcentaje de cartera vencida, ¿verdad? A cuántos clientes equivale y por supuesto tienes ahí el monto también. Parte del análisis implica qué acciones y qué decisiones vamos a tomar con la gestión de estas cuentas, ¿verdad? Con la gestión de estas cuentas. Y si ahora estuviéramos haciendo un pequeño análisis, una demostración o un examen, ¿verdad? Evidentemente de qué es lo recomendable hacer, pues siguiendo el criterio que platicábamos de cobrar lo más posible, lo antes posible, cobrar lo más posible, lo antes posible, estarán de acuerdo que entonces estaríamos primero generando una gestión de cobranza a los clientes A, al cliente B y al cliente D, que están en la primera antigüedad. Fíjense, a pesar de que son montos menores al cliente que tienen ustedes ahí en pantalla, que es un cliente que nos debe, ya tiene una antigüedad mayor a 60 días y además es el que mayor monto nos debe, a pesar de ello, el orden de atención ya como estrategia invariablemente sería los clientes que están en primera antigüedad. ¿De acuerdo? Igual, ese sería el orden. Siempre el orden va a ser evitar que los vigentes se conviertan en vencidos y evitar que los de primera antigüedad se conviertan en segunda antigüedad y, por supuesto, evitar que los de segunda antigüedad se conviertan en tercera antigüedad. Otro punto importante relacionado con este tema del análisis de antigüedad de saldos. Es muy común que me pregunten a mí, Eduardo, regularmente, normalmente, si yo no tuve un límite de la tolerancia, si ya tengo cuentas en más de 90, 120, 150 días, automáticamente ya estoy en posibilidad de generar una cobranza extrajudicial o judicial, o me sugieres, ¿verdad? O me sugieres seguir con la gestión de cobro y evitar este tema, aún con cuentas que pudieran ya estar pues muy antiguas o muy longevas. Algo muy importante como recomendación, invariablemente, ¿verdad? Para que nosotros, y se los doy como tip, para que nosotros podamos enviar una cuenta de cobranza extrajudicial o judicial, mi recomendación es que no sea por un criterio de tiempo. Ese es el criterio tradicional. Por procedimiento, regularmente ustedes normalmente, una vez que llega a 90 días, 120, 150, por procedimiento envían sus cuentas a cobranza extrajudicial o judicial, es decir, abogados, ¿verdad? El estatus de abogados. Sin embargo, ese no sería el criterio correcto. El criterio correcto sería haber agotado la gestión con el máximo responsable de pago, independientemente del tiempo. Independientemente del tiempo. Espero estarme explicando. Es decir, para yo enviar una cuenta de cobranza extrajudicial o judicial, decía, el criterio incorrecto es el tiempo que haya pasado y el criterio correcto tiene que ver, por supuesto, con haber agotado la gestión con el máximo responsable de pago. Si una vez agotado la gestión con el máximo responsable de pago, no hay intención de pago,
no hay acuerdo, no se logra acuerdo o no hay intención de pago, automáticamente ya podríamos hablar de la posibilidad de generar, bueno, pues una demanda, ¿verdad? Un juicio ejecutivo mercantil con la idea de que un juez pues nos ayude a solventar la situación, independientemente, escuchen bien, de que hubieran pasado 2, 3, 4, una semana, es decir, una vez que yo tengo la respuesta que no es favorable, estoy en toda posibilidad de generar estas acciones. Otro punto importante, regularmente también me preguntan acerca del tema de los famosos días cartera, ¿verdad? Días cartera, que los días cartera son un aproximado en promedio de los días que normalmente los clientes tienen de retraso y tardan en pagar, ¿verdad? Es decir, hoy puedes tener días cartera 20, tu estatus o tu indicador de días cartera podría ser de 20 y eso significaría pues, que tus clientes regularmente cuando están en cartera vencida, ese es el tiempo que se tardan para que finalmente paguen una vez que están vencidos. Y aquí hay otro punto importante en ese análisis. Podrían ser 20, podrían ser 15. Una vez que están vencidos, recuerden que lo importante es evitar que suceda. Es decir, en mi punto de vista muy particular, ¿verdad? Pues no es mejor o peor que tengan 20 días de cartera o 15 días de cartera de atraso a tus clientes. En realidad están vencidos. Y esto tiene que ver evidentemente con rentabilidad. Y uno de los mayores problemas que tenemos nosotros, pues es no considerar a la cobranza o a la cartera vencida como un problema de rentabilidad, lo consideramos como un problema operativo. Y en realidad es un problema financiero. Recuerden que una vez que se vence, el dinero que el cliente aún nos debe, ¿verdad? Que además es una venta que aún no está cerrada, es dinero del que nosotros no podemos disponer y todavía no nos genera rentabilidad. Por eso es que debemos evitar que se alargue el tiempo, pensando que el tiempo pues es básicamente nuestro peor enemigo. El peor enemigo que tenemos en la cobranza es el tiempo. Más allá de la clasificación que podamos tener de nuestro calendario de antigüedad de saldos, pues debemos evitar lo más posible que la cuenta se aleje lo más posible, porque perdemos más rentabilidad y efectivamente pues el cliente pierde rentabilidad. Un cliente que no nos paga pierde rentabilidad y entre más tiempo pase, menos oportunidades tenemos nosotros de poder hacer rendir o beneficiarnos o reinvertir ese dinero. Son 6:17 de la tarde, ¿verdad? Prácticamente. Y bueno, pues me gustaría conocer algunas de sus preguntas, por supuesto. Me gustaría conocer algunas de sus preguntas. Aquí está abierto el chat para no robarles más tiempo de su tarde, saber si estoy explicando de manera clara, ¿verdad? Me va a dar mucho gusto conocerlos, estar con ustedes ahora y compartir espacio de aprendizaje una vez que tomen la decisión de participar en el taller de cobranza efectiva. Y pues hasta aquí, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la respondemos. Eduardo, bien, la invitación está hecha. Vamos a dar unos cuantos segundos para atender estas preguntas. Y mientras tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 24 de febrero abordaremos el tema desarrollo sostenible. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, a sus amigos. Y bien, no tenemos preguntas. Siendo las 18 horas con 19 minutos del día 17 de febrero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos por su participación. Eduardo, muchas gracias y hasta luego. Al contrario, muchas gracias. Buena tarde para todos. Gracias, hasta luego.